Vivir en Ámsterdam puede ser un sueño para muchas personas, uno de los lugares más particulares de Europa. Sin embargo, para la mayoría solo es otro lugar turístico donde las principales atracciones son los coffee shops y el Barrio Rojo. Pero me pregunto, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo es vivir en Ámsterdam realmente? El trabajo, la economía, el costo de vida, la seguridad. ¿Se puede tener una vida tranquila en una ciudad tan turística como esta? Pues vamos a descubrirlo en este video. Ámsterdam, como capital de los Países Bajos, ha dado una imagen con la que el resto del mundo suele imaginarse cómo es vivir en este país, cuando en realidad lo que se ofrece a nivel turístico en esta ciudad ni siquiera representa a Ámsterdam en su totalidad. Aunque sí seguimos hablando de un país bastante liberal, con muchas bicicletas, canales y museos, la vida en Holanda puede ser muy diferente a como tú te la imaginas, sobre todo para un extranjero, que es lo que sobra en esta ciudad. Antes de adentrarnos en esta ciudad, hablemos de lo que la ha convertido en la gran potencia que es hoy a nivel mundial. Su ubicación. Ámsterdam se encuentra en la región de Holanda al oeste de los Países Bajos y en el occidente de Europa. Está conectada directamente con el Mar del Norte, algo que en los inicios de su historia, la convirtió en una importante zona de peaje y al mismo tiempo en el centro de la economía mundial. Lo más curioso es que esta ciudad en promedio está a unos 2 metros bajo el nivel del mar y que los primeros en llegar a esta zona fueron unos pescadores. Una zona donde en ese momento solo había pantano, el mismo pantano con el que hicieron los primeros diques de la zona. Fueron estos mismos los que obtuvieron el derecho de peaje y los productos más populares en ese entonces eran el arenque y la cerveza. Dato que quizás haga que no me dé tanto asco la próxima vez que pruebe el arenque acá en Ámsterdam. Actualmente en Ámsterdam hay una población de 870.000 personas, donde apenas un 44% son 100% holandeses, lo que quiere decir que esta ciudad tiene un número de extranjeros mayor a la población de la ciudad de Utrecht, la cuarta ciudad más grande del país. Ahora sí entiendo por qué en Ámsterdam hablan tanto el inglés y acá la mayoría de la gente son extranjeros. Aparte de eso, también me sorprende la frecuencia con la que escucho otros idiomas en esta ciudad, como el español, por ejemplo. Y no solo de turistas, sino también de personas que se nota que viven acá. Una de las ventajas más resaltables de vivir en Ámsterdam es el transporte público. Puedes moverte prácticamente de la forma en que te dé la gana, siempre y cuando no andes en carro, porque sí que no es la forma más fácil de andar en Ámsterdam, al menos no en el centro. Los tranvías son de los más bonitos que he visto y son lo primero que decoran al salir de la estación central. Hay un sistema de metro que se comunica con los municipios más cercanos, el cual es bastante eficiente y limpio, como la mayoría del transporte público acá en Holanda. Y lo que más me encanta de este sistema de transporte son las salidas. Tienen una vista espectacular, sales del metro y es como que si salieras en un paraíso, no sé, eso enamora. En total hay 7 estaciones de tren en la ciudad y justo aquí, detrás de la estación central, encontramos un sistema de ferry que te lleva totalmente gratis a la zona norte de Ámsterdam. Creo que es la zona norte. El precio promedio de un pasaje en Ámsterdam es de 3.20 euros, que es lo que cuesta un ticket para viajar una hora en la ciudad, bien sea en metro, tram, autobús, excepto los trenes. En los trenes sí es otro tipo de pasaje. Pero como ya saben, el principal medio de transporte en Ámsterdam y en Holanda son las bicicletas.
Oficialmente hay más de 880.000 bicicletas en Ámsterdam, que si se fijan bien en la cantidad de personas que les dije que había en la ciudad, se podrán dar cuenta que las cifras corroboran que efectivamente en Ámsterdam hay más bicicletas que personas. En total hay 513 kilómetros de ciclovía en la ciudad y nada más alrededor de la estación central hay unos 10.000 puestos disponibles donde estacionar tu bicicleta. Es por eso que se cree que Ámsterdam puede que se convierta en otra de las ciudades donde solo se utilice bicicletas como medio de transporte. ¿Ustedes creen que esto sea posible? ¿Que dejen de andar tranvías y carros por el centro de la ciudad? Déjamelo en los comentarios. Otra curiosidad super flash es que esta calle se llama el Ruiterkade y es el carril de bicicleta más transitado de toda Ámsterdam. Se dice que por acá pasan más de 1000 bicicletas por hora y justo en este punto, que coincide con la estación central, es donde encontramos los ferries a los que te puedes montar incluso con tu bicicleta. Continuando con las ventajas de vivir en Ámsterdam, la cercanía con el aeropuerto de Schiphol sin lugar a duda es una de ellas. Un solo tren en 18 minutos y basta con salir de la estación porque ya te encuentras dentro del aeropuerto. Creo que es un punto que hay que tener en cuenta sobre esta ciudad e incluso si estás haciendo una parada en Schiphol y piensas que no te va a dar chance de llegar hasta acá, mira, son 18 minutos, no lo dudes, en 2 horas ya das un buen recorrido por las calles de Ámsterdam. Estamos en el sureste de Ámsterdam, aquí vivo yo aproximadamente 9 años y vivir aquí en el sureste o Zuidoost, como le conocen, el Bijlmer, es un poquito especial porque en comparación, por ejemplo, a Ámsterdam o al centro de Ámsterdam, aquí hay muchas personas con un antecedente migratorio bastante amplio. Por ejemplo, vivir aquí en el Bijlmer es encontrarte con muchísimas personas de color, como se le dice. Te vas a encontrar con un sinnúmero de culturas diferentes, tanto como de musulmanes hasta cristianos ortodoxos. O sea, aquí tú encuentras de todo tipo de culturas. Otra cosa que me llama la atención también de vivir aquí en el Bijlmer es que a pesar de que tiene un mal nombre por lo que pasó hace tiempo atrás, que era un barrio peligroso, hoy en día eso se ha convertido en un barrio bastante tranquilo. Si tú me preguntas a mí, si yo he visto aquí, si me ha pasado algo a mí no me ha pasado absolutamente nada en esos 9 años. Claro que también está el hecho de que si tú eres de los que busca problemas en la calle, pues puede ser que tú vas a encontrar problemas. Y eso no es solamente aquí en el Bijlmer, sino en cualquier parte del mundo, creo yo. Si vamos a hablar sobre casas, por ejemplo, aquí en el Bijlmer, si lo vas a comparar con el centro de Ámsterdam, viene siendo un poquito más bajo la renta. Pero en Ámsterdam completo, o sea, Ámsterdam completo es bastante difícil de conseguir casa. So, no es así que porque tú vivas al sur o al este de Ámsterdam se te va a hacer más fácil conseguir una casa. No, en Ámsterdam completo el conseguir una casa es bastante complicado ya. A ver, muchachos, y si no habían visto a este pana que está acá, o quizás no lo reconocen porque nunca anda solo, son una pila de gente. Muchísimo. Ellas tienen un canal de YouTube acá en Holanda que se llama Otra Ruta y casualmente van a subir un video hablando sobre el Bijlmer, El Bijlmer, sí, de cómo se vive aquí y todo lo demás. Porque lo que tú dijiste, este era uno de los barrios más peligrosos de Ámsterdam, entonces... Y eso vamos a ver si es así o si es mentira. No, porque tiene una historia bastante interesante, pero yo quiero aprovechar para preguntarte, Julio, ya que eres la única persona que conozco que puede tener una experiencia como estudiante acá en Ámsterdam. ¿Qué me puedes decir de cómo es estudiar acá en Ámsterdam? ¿Qué opciones hay? Si es mejor irse a las típicas ciudades estudiantiles como Utrecht, Groningen, otras ciudades así, o también se puede estudiar en Ámsterdam. Bueno, pues estudiar aquí en Ámsterdam es bastante normal, yo diría. Tú tienes casi las mismas opciones que ir a Utrecht o ir a Den Haag, ya que Ámsterdam es una ciudad bastante grande. Entonces no varía mucho. Lo que vas a encontrar aquí en Ámsterdam, que es algo que a mí personalmente me gusta también, es que vas a encontrar muchas personas con antecedentes migratorios. Porque a mí me gusta eso, porque te enriquece como persona. O sea, tú conocer muchísima gente de diferentes lugares, culturas, todo lo demás, eso es agradable. Ahora, o sea, si hablamos de nivel de estudio, va a ser igual. Sí que es verdad que hay quizás carreras
que quizás no están en una escuela en Ámsterdam y que quizás sí esté en una escuela en Utrecht. O carreras que estén aquí y que en Utrecht no estén. Pero la calidad de estudio es igual, tanto en Utrecht o Den Haag como en Ámsterdam. Tengo entendido que yo creo que es a nivel... ¿Caminamos por allá? Ok. Tengo entendido que es a nivel nacional de que en las universidades se utiliza mucho el inglés. Sí, depende. Y bueno, porque también estuve leyendo, pero no sé qué tan cierto es, que incluso si se llegara a decir que el inglés es oficial, porque no es un idioma oficial todavía, en las universidades prácticamente sí lo es. Es que depende de las universidades y depende mucho de lo que tú estudias. Por ejemplo, si hay carreras que son completamente en inglés, pero también hay muchas carreras que son en holandés. ¿Tú eliges? Dependiendo. Hay estudios que tú sí puedes elegir. Tú puedes decir, ok, esto yo lo quiero hacer en inglés, no en holandés. Pero hay carreras que solamente lo dan en holandés. Por ejemplo, lo que yo estudié, que fue desarrollo de web, eso era en holandés. En la escuela que yo estaba, en Almere, no la daban en inglés. Ok. Entonces, depende bastante. También, por ejemplo, si tú eres alguien que va a enseñar aquí en la escuela, dependiendo de lo que tú vayas a enseñar, es en holandés, al menos de que tú vayas a enseñar inglés o francés o cualquier otra carrera de idiomas, ¿no? Sí, es claro. como muy lógico. Ah, buenísimo, Julio. Bueno, ya conocimos un poquito de cómo es vivir por el lado sureste Sí. de Ámsterdam, así que vámonos hacia otra de las partes de esta ciudad a ver qué más conocemos de Ámsterdam. Si hay algo que representa la vida en Ámsterdam, eso es la cultura, lo cual se ve representado en los 88 museos que encontramos en la ciudad, donde resaltan los museos como el de Van Gogh, el Rijksmuseum y la Casa de Ana Frank, por supuesto, que no podía faltar. El hecho de que Ámsterdam hoy en día sea una ciudad tan cultural también se debe en parte al comercio, ya que durante la época dorada en el siglo XVII esta ciudad fue tan próspera que las personas tenían más tiempo y dinero, obviamente, para dedicarse al arte. Y esta época dorada, muchachos, a su vez fue gracias a una gran cantidad de dinero que entró de parte de los judíos que se vinieron a vivir a la ciudad en ese entonces. Y gracias a todo el tiempo que tuvieron estas personas durante la época dorada, es que hoy en día tenemos legados como el de Rembrandt, por solo nombrar uno. Y aunque es de imaginarse que la vida en Ámsterdam es siempre un ajetreo súper estresante, las personas acá también se toman el tiempo de pasar todo el día en una terraza, como en otras partes del país, o de visitar un parque. Es muy común que las personas acá pasen todo el día tomando el sol o simplemente de picnic en uno de los famosos parques, porque hay muchos parques populares acá en Ámsterdam, uno de ellos el Vondelpark y también está el Rembrandt Park. Hay muchos parques acá donde las personas pasan el día. Y bueno, también visitan un museo, dan un paseo por los canales y esas típicas cosas holandesas. Ahora, para cerrar este punto de la cultura, me gustaría hablarles de este lugar donde me encuentro ahorita, que es el Leidseplein. Creo que es un imperdible punto de la ciudad, porque es donde vamos a ver más de la cultura urbana. Es como ese punto donde hay más bares, restaurantes, artistas urbanos, música, teatro, y es uno de los puntos de la ciudad que tiene más vida nocturna. Así que si quieres rodearte de un buen ambiente durante la noche o durante el día, este es el punto que te voy a recomendar, y sobre todo porque aquí está mi calle favorita, que es el Leidsestraat, una calle maravillosa rodeada de comercio, una vista increíble. Y de verdad que es uno de los puntos más preciosos de Ámsterdam. Y bueno, obviamente no vamos a negar que parte de la cultura de esta ciudad son los coffee shops. Sí, ese es un olor que no te vas a perder en Ámsterdam. Acá muchas personas compran su cosita verdecita y se la fuman por las calles. Las calles huelen a eso por todos lados. No quiero nombrar porque YouTube no me desmonetice el video, pero sí, muchachos, eso también forma parte de la cultura. Les decía que era parte de la cultura, y bueno, aquí atrás estoy viendo cómo están las personas relajadas en una terraza de un coffee shop, fumándose su porro ahí tranquilito. Y bueno, aquí están los baños públicos de Ámsterdam, que también son muy típicos. La gente orinando en el medio de la calle. Y hablemos un poco de lo laboral, muchachos.
A pesar de la lucha que tiene Ámsterdam por la asequibilidad, sigue siendo la mejor opción para vivir en Holanda, debido a la fuente de empleo que encontramos en la ciudad, ya que no solo se beneficia de su posición geográfica y estratégica tanto en Países Bajos como en Europa, sino también de un buen clima laboral, de una mano de obra bastante calificada, acá haciendo referencia a los locales, y también de la presencia de muchas empresas internacionales. La industria hotelera es uno de los sectores donde los extranjeros suelen encontrar más oportunidades de empleo, y esto debido a que este es el sector que los locales cada vez más suelen evitar. También esto es una de las razones por la que cuando vas a un restaurante, a una terraza, a algo relacionado al turismo, las personas te hablan en inglés, porque son mayormente extranjeros los que trabajan en estos lugares. Por otra parte, como es una ciudad que depende mucho del turismo, en situaciones como esta, como la que estamos pasando este año, estos últimos años, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, suele verse más afectada. Sin embargo, es la razón también por la que su recuperación va muchísimo más rápido. Así que si tú de casualidad estás buscando un trabajo o quieres venirte a trabajar a esta ciudad en algo relacionado al turismo o a la industria hotelera, que supongo que es lo mismo, yo creo que este es un buen momento para aplicar. Hasta el día de hoy, no sé si las cosas cambien mañana, el día de hoy que estoy grabando este video, es un buen momento, creo. Y hablemos del costo de vivir en esta ciudad. A pesar de que Ámsterdam se ha beneficiado en muchos aspectos del turismo, este también es uno de sus mayores problemas, y no solo por la intranquilidad que deja en el centro de la ciudad, sino también por el efecto que tiene en el precio de los alquileres. El sector libre, el sector privado, se ha apoderado de las casas de Ámsterdam, y cada vez son más quienes prefieren alquilarle su casa a un turista por 2 o 3 noches que en lugar de a un local por un largo periodo de tiempo. Esto ha provocado que los precios de los alquileres vayan cada vez más en aumento y que Ámsterdam se convierta en una de las ciudades con el promedio de alquiler más alto de toda Europa. Y aunque en el 2020 los precios tuvieron una bajada, al tener en la actualidad un promedio en la ciudad de 25 euros por metros cuadrados, hace que el costo de alquiler sea el más alto en todo el país y uno de los más altos en toda Europa. Si quieres que te traduzca esto al español, te estoy hablando de que el precio promedio de una vivienda de 2 habitaciones de unos 60 a 65 metros cuadrados está desde los 1.500 euros por mes. Si quieres verificar estos precios, te recomiendo que visites la página de funda.nl o pararidos.nl. De todas maneras, te voy a dejar los enlaces en la descripción. Estas son páginas donde puedes encontrar departamentos o otras propiedades en alquiler acá en Holanda. Se las recomiendo que las visiten y ahí pueden corroborar estos precios que les estoy diciendo. Y hablando de casas, vean qué casa nos encontramos por acá, la casa de Ana Frank. Un lugar que yo nunca he visitado, pero que sé que el día que lo visite, para quien no conoce su historia, léanse el libro. Yo sé que el día que lo visite va a ser como que me va a dar nostalgia. Tengo que venir un día así como que dispuesto a que el ánimo se me baje un poquitico, porque es bastante triste la historia. No es de extrañarse que el sur de Ámsterdam sea la parte más costosa de la ciudad, porque acá donde está la mayor parte de la cultura, la mayoría de los museos, la plaza de los museos donde estoy ahorita, está el Rijksmuseum, está el Vondelpark que les mencioné hace rato, uno de los parques más famosos. Dicen que están las mejores tiendas acá y las tiendas más costosas. Es como, sí, es como una zona más, como un poquito más lujosa y artística a la vez. Bueno, también está el Museo de Van Gogh. El Museo de Van Gogh está aquí en la Plaza de los Museos, entonces sí, como que eso le da valor a la zona. Pero como les digo, no es una zona que sabemos si se ve así tan lujosa o no hasta que hagamos un video acá. No sé qué opinan ustedes, déjenme en los comentarios. Hacemos un video en la parte más costosa de Ámsterdam.
En cuanto al tema de la seguridad, una de las cosas que me sorprendió fue ver que la tasa de criminalidad ha ido disminuyendo considerablemente, desde los 100.000 casos registrados en el 2012 hasta los 70.000 que se registraron en el 2020. Aún así, Ámsterdam sigue teniendo la tasa de criminalidad más alta de todo el país. Lo que me deja tranquilo al estar en esta ciudad es que hay bastantes policías, y policías que se ven que no están pendientes de joderte, por así decirlo, a ti, sino que están pendientes de hacer su trabajo. Sin embargo, acá en Ámsterdam hay bastantes locos, más locos que en cualquier otro lado de Holanda. Y bueno, muchachos, desde acá, desde mi punto favorito de la ciudad, desde el Leidseplein, la Plaza Lane, quiero despedir este video. Espero que de verdad les haya gustado, la información haya sido útil. Me hubiese gustado traer a más personas locales, pero bueno, ya será en otra oportunidad. Ya saben que si quieren ver un video similar a este, se los voy a dejar por acá. Y si no se quieren perder los 2 videazos que subo a la semana, les voy a dejar el botón por acá para que se suscriban. Muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo video, y espero yo que en una próxima ciudad. Chao, chao.